Hola mis hermanos queridos, aquí les saluda su hermano Jonathan Bustos desde la ciudad de Copiapó. Me encuentro en Chile trabajando en la obra misionera en ciudad, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como podrán ver mis hermanos, aquí podemos ver la arquitectura del hombre. En cada ciudad, mis hermanos, lamentablemente, en estos tiempos que estamos viviendo, e inclusive los tiempos antiguos, el hombre siempre ha querido ilustrar o seguir a lo que son las estatuas. Mis hermanos, pero la pregunta bíblica para el día de hoy no es eso. La pregunta bíblica es la siguiente. Mis hermanos, ¿qué es pecado? Es una pregunta que generalmente los cristianos se hacen y no logran entender muchos de ellos. Algunos dicen que pecado es hacer maldad, que pecado es ir en contra de Dios, y por una parte es cierto, pero ¿qué dice la Biblia? Yo quiero que me acompañes, mi hermano, en este momento a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es quebrantamiento de la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Es ir en contra de los 10 mandamientos de nuestro Dios. No matar, no adulterar, no levantar falso testimonio, no codiciar los bienes ajenos, no adorar, como pueden ver, ídolos, no postrarse ante los ídolos, no utilizar el nombre de Dios en falso, guardar el día de reposo, honrar a tus padres. Esos son los mandamientos de Dios. Pero hoy en día el ser humano generalmente siempre está diciendo: yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Y los que están bajo la ley están bajo maldición. Yo te pregunto, ¿quién es el que está bajo maldición? ¿Los que guardan los 10 mandamientos de Dios o los que no lo guardan? ¿O tú crees que el que no mata está bajo maldición? ¿El que no adultera está bajo maldición? ¿El que no se postra ante los ídolos está bajo maldición? Mis hermanos, ocupemos la lógica. Y la Biblia dice que pecado es ir en contra de los mandamientos de Dios, y es ir en contra de la ley de Dios. Pecado es anomía en griego, que significa una persona que vive ilegal. Mis hermanos, no seamos ingenuos a la palabra de Dios. No creas todo lo que te digan, sobre todo aquellos que dicen que los que guardan los mandamientos de Dios están bajo maldición. No es así, porque pecado es infringir la ley de Dios. Pecado es anomía, es una persona que vive ilegalmente en el mundo, una persona que vive libertinamente haciendo lo malo. Eso es pecado, es ir en contra de los 10 mandamientos de nuestro Dios. Mis hermanos queridos, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: todo aquel que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no vive en la verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios para aquellos que dicen que nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios, estamos bajo maldición? Esas personas no viven en la verdad y no practican la justicia. Mis hermanos, ya es momento de ser hijos que escudriñen la palabra de Dios y no hijos que simplemente se conforman con lo que te diga el pastor. Es momento de que nosotros sigamos a nuestro Señor, al Señor Jesucristo, el cual guardó todos los mandamientos de nuestro Dios. Y es momento de reverenciar a aquel que dio la vida por ti, no viviendo como tú quieres o siguiendo a Dios como tú quieres, sino como Dios así lo pide. Dios te llama con amor, pero cuando llega el momento de que el Señor te tenga que afligir, que te tenga que hacer pasar por el horno de la aflicción, mi amigo, no tengas duda, porque tú lo vas a pasar. Pasarás por el horno y serás, como se dice, atormentado por las preocupaciones de este mundo,
y por las acechanzas de Satanás. Si no quieres que eso pase, es necesario que vayas a los pies de Cristo y empieces a guardar sus mandamientos, como dice nuestro amado Señor Jesucristo en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú dices amar a Cristo, guardarás los 10 mandamientos de nuestro Dios. Mis hermanos, que Dios te bendiga. Aquí te saluda tu hermano Jonathan Bustos de la ciudad de Copiapó, en Chile. Como siempre les digo, Maranata, nuestro Señor Jesucristo viene pronto.